Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Servi, llevo adelante el canal de YouTube Emigrar Mejor y en donde comparto algunas ideas, reflexiones, pensamientos que, me van apareciendo después de haber emigrado desde Argentina a España, Madrid, en donde estoy viviendo. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es súper importante. Tiene que ver con los vicios y algunos aspectos culturales que podemos encontrar tanto en España como en Argentina. Cuando uno emigra, se vuelve hipersensible e hiperperceptivo a un montón de detalles, no solamente del lugar al cual está emigrando, sino también del lugar del que uno vino. Esa hipersensibilidad la podemos usar quizás para ayudar a exponer algunas cosas que vemos y que por lo menos deberían ser reflexionadas. Obviamente uno no pretende cambiar la cultura, mucho menos del lugar al que uno está viniendo, porque como dice la frase, en Roma haz como los romanos, uno tiene que adaptarse, pero bueno, la realidad es que por lo menos hay cosas que a uno le llaman la atención, tanto al país al que llega como el país del que uno vino también, ¿no? Entonces está bueno poner esas cosas sobre la mesa, sobre todo si son cosas que posiblemente puedan hacerle un daño a la sociedad o un daño al país. Obviamente todo esto es simplemente con un ánimo de reflexionar y en todo caso con un ánimo de mejora. Uno no pretende en ningún momento cambiar la cultura de ningún lugar, tampoco es tan poderoso para lograrlo, ¿no? Voy a contarles entonces de dos vicios o aspectos culturales negativos que vi en España y dos vicios o aspectos culturales negativos que veo con mucha más claridad en Argentina. Vamos para adelante. El primer vicio o aspecto negativo en España es el consumo de tabaco. Es increíble lo que se fuma y es increíble también y muy lamentable la cantidad de gente que se muere por el consumo de tabaco. Se mueren más de 50.000 personas que viven en España al año por consumo de tabaco, de las cuales entre el 20 y el 25% de ellas, o sea, estamos hablando de casi 10.000 personas, no consumen tabaco activamente, sino que son fumadores y fumadoras pasivas, o sea, huelen el tabaco de otras personas. Por ejemplo, en restaurantes, caminando por la calle o en cualquier sitio, huelen el tabaco y tiempo después, por enfermedades pulmonares o de otro tipo, terminan muriendo. Es terrible. Así como digo eso, en España es uno de los países que menos se fuma dentro de la Unión Europea y también las estadísticas de los últimos años acompañan en una bajada en el consumo del tabaco. Sin embargo, sigue en niveles muy altos. Por ejemplo, si uno pasa por la puerta de un edificio donde hay despachos, donde hay oficinas, es normal ver a las personas salir múltiples veces a lo largo del día a fumar a la puerta. Esto era bastante común también en Argentina, sobre todo en Buenos Aires hace unos años atrás, pero por suerte es un hábito que se fue dejando de lado. Sin embargo, aquí en España se lo ve muchísimo y al menos en Madrid, donde yo vivo, constantemente. Ni hablar si uno entra a una universidad, ya sea pública o privada, da igual, y uno empieza a mirar a dónde están las plantas, dónde están las macetas, dónde están las basuras, y está lleno de colillas de cigarrillos también por todos lados. Es una cosa que a mí particularmente me genera mucho rechazo. Obviamente creo que si a alguien le gusta fumar o tiene placer por ello y sabe que le está haciendo daño, creo que si quiere fumar, que fume, siempre y cuando no le tire el humo a los demás, ¿no? De hecho, muchas comunidades autónomas están poniendo normativas y pautas y están empezando a regular el consumo del tabaco incluso en espacios públicos. Por ejemplo, para que las terrazas de los restaurantes no se pueda fumar. El tema es que la mayoría de la gente que suele ir a comer fuera, por lo general son personas que consumen tabaco. Entonces, obviamente, todo lo que son locales de gastronomía, restauración, no quieren perder clientes por estas políticas y por estas medidas, ¿no? Otro de los grandes vicios que tiene España tiene que ver con la lotería. Es increíble la cantidad de lugares de juegos de azar que hay. Está obviamente muy regulado. Hay que pedir autorizaciones para poder ofrecer, digamos, todo lo que son máquinas tragamonedas o tragaperras, pero uno puede ir a una cafetería, a un restaurante y encontrarse con eso. Puede ir al correo, inclusive al correo oficial del país de España, y enviar un paquete y te van a ofrecer comprar quizás un billete de lotería. Vas a llevar a tus hijos al colegio y te van a enviar del colegio para que puedas comprar tu billete de lotería. Seguramente tenés algún vecino o vecina que también te va a ofrecer los billetes de lotería para el sorteo de Navidad. Es muy cultural. Está muy arraigado y se gastan en promedio anual unos 60 euros por persona. Solamente en la lotería de Navidad, sin contar todos los otros juegos de azar que existen, ¿no? Si hacemos unos números rápidos, 60 euros por persona que gasta en el sorteo de Navidad son aproximadamente 3.600 millones de euros al año solamente que se gastan o se invierten en el sorteo de Navidad. Tengamos en cuenta que si construir un colegio, por ejemplo, cuesta 2 millones de euros, un colegio para 150 alumnos, ¿no? Cuesta 2 millones de euros, se podrían crear
más de 1.800 colegios, más de 1.800 escuelas que le den lugar a aproximadamente unos 270.000 niños de 0 a 5 años, con lo cual por cada año podríamos estar construyendo colegios para el 10% de todos los niños que viven en España. Pero obviamente esto no es matemático, o sea, esto no es así. Hay un trasfondo cultural muy importante. Mi abuela, por ejemplo, que era gallega, también jugaba a la lotería de Navidad, jugaba al sorteo de Navidad todos los años en Argentina y también jugaba en España. Y con sus familiares de Lugo, de Galicia, también se enviaban mutuamente los billetes de Navidad con los números, con los décimos, etc., ¿no? Con toda la nomenclatura, con todos los términos puntuales que tienen que ver con la lotería y el sorteo de Navidad. La lotería tiene... Estoy grabando. ¿Y qué voy a saber? Tengo que trabajar. El juego de la lotería tiene dos orígenes posibles. Uno es que en 1763 Carlos III ordenó traer el juego de la lotería desde Nápoles y que allí se comenzó a jugar. Y otro origen que a mí particularmente me gusta mucho más, y ahora les voy a contar por qué, es que en el año 1811 en Cádiz un político español llamado Ciriaco González Carvajal ordenó implementar la lotería para jugarse durante las Navidades con el objetivo de recaudar fondos para Hacienda para poder reconstruir España. Recordemos que España se independiza en las guerras de independencia porque Napoleón había invadido Portugal y al su regreso también decide invadir España, quita al rey Fernando VII e instaura una nueva monarquía con quien era su hermano, José de Bonaparte. Obviamente todo esto que ocurrió de las guerras de la independencia españolas en contra de Francia ayudaron a que las colonias en Latinoamérica también logren su independencia del Imperio Español. Dicho esto, sería interesante escuchar a algún sociólogo hablar sobre el tema, algún sociólogo que también tenga conocimiento de historia, porque quizás en lo inconsciente colectivo de la sociedad española está muy instaurado el tema de la lotería porque remite a un tema que tiene que ver con la independencia, con la reconstrucción del país y con la reconstrucción social, cuando en realidad uno desde afuera puede pensar ¿qué está pasando acá con la ludopatía? ¿No? Está como súper instaurado que está bien jugar a juegos de azar, poner dinero en algo que lo más probable es que no ganemos dinero y que además si uno gana dinero, más del 70% de quienes ganan la lotería jugando, después lo termina perdiendo en menos de 5 o 10 años. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido, no tiene lógica, no tiene razón de ser, ¿no? Pero pensar en que en realidad remite de forma inconsciente a colaborar con el país para la reconstrucción del mismo después de haber sido invadido, me parece que tiene un sentido que está buenísimo. Tengamos en cuenta que las guerras de independencia en España, en contra de Francia, se llevaron más de 1 millón de muertos, siendo más de la mitad españoles. Y ahora pasamos a los vicios o los aspectos culturales que pueden ser negativos también de Argentina. En Argentina tenemos dos vicios, aspectos negativos que son muy claros. Uno tiene que ver con el consumo de carne y el otro con el fútbol. Primero, consumo de carne. Obviamente yo particularmente soy fanático de carne y creo que si vivís en Argentina tenés que comer carne porque la carne es muy buena en su justa medida. Argentina es el cuarto país del mundo con tierra cultivable, detrás de Australia, Kazajistán y Canadá. Asimismo, es uno de los 3 países en donde hay más consumo de carnes rojas en todo el mundo. Y eso que Argentina es uno de los países hoy más pobres de Latinoamérica y con uno de los que tiene los sueldos, los salarios más bajos medidos en dólares o en euros. Sin embargo, en Argentina hay un ritual muy importante alrededor de la carne y alrededor del asado. Es un ritual que es prácticamente religioso. De decidir con quién nos vamos a juntar, quién va a comprar la carne, quién va a ser el asador o la asadora. Y que va a estar completamente responsable de la parrilla, ¿no? Que nadie obviamente puede reemplazarlo y obviamente el asador no puede moverse al lado de la parrilla. Esa cosita de juntarse con amigos, con amigas, con familia o con compañeros de trabajo para comer un asado es completamente irreemplazable, no solamente por toda la previa, sino también por el consumo mismo del asado y también por lo posterior, ¿no? Porque alguien tuvo que estar encargado de la compra de bebidas, otra persona de la compra de los postres y obviamente después todo lo que es la sobremesa, ¿no? Y las charlas. Entonces eso es muy muy interesante. Y en general se suele hacer en casas, ¿no? Uno invita a su casa, bueno, las personas que son afortunadas y que tienen una parrilla en su casa para que, bueno, que otros puedan también ir a aprovecharlas y disfrutarlas. Así que es un clásico sobre todo de los domingos, ¿no? Como que algunos van a la iglesia y otros hacen el asadito. Sin embargo, a pesar de que
la carne de vaca cuesta muchísimo ser producida, no solamente por la cantidad de agua que necesita, sino por la inversión económicamente, sino además también por todo el gasto que genera en cuanto a gases, de todo lo que son, que producen de efecto invernadero, ¿no? y digamos el daño que se produce al medio ambiente, también le produce daños a las personas. En Argentina, dos de las principales causas de muerte, la que arranquea número 1 y número 2. La número 1 tiene que ver con todas las que son afecciones coronarias, por ejemplo, todo lo que es infartos, y la número 2 con ACV, con accidentes cerebrovasculares, y también la número 3, que son los cánceres. Dentro de los cánceres tenemos, por ejemplo, el cáncer de colon, y en esos tres casos el consumo de carne ha sido probado a través de distintos estudios que incrementa aproximadamente en un 20% el riesgo de morir, ¿no? Entonces de un infarto, de un ACV o de cáncer de colon. Con lo cual, en Argentina, que la gente se muere mucho más de esos cuadros, de esas patologías, digamos, está directamente relacionado con el consumo de carne roja, ¿no? Que en otros países no sucede porque no se consumen tantas carnes rojas, ¿no? Obviamente yo soy carnívoro, me encanta comer carne, me encanta comer asado, como carne, como asado, me parece que cada uno tiene que comer lo que quiera comer, pero está bueno hacer un llamado a la reflexión, quizás si moderamos un poco la dieta, tenemos una dieta un poco más balanceada, asesorados por especialistas en nutrición, seguramente podamos vivir más cantidad de años y con una calidad de vida superior. Otro de los vicios que tiene Argentina tiene que ver, sí señor, y sí, señora, con el fútbol. Muchas amigas y amigos españoles me dicen, si vosotros los argentinos pusierais la misma energía que ponéis en el fútbol en resolver los problemas de vuestro país, estaríais mucho mejor. Bueno, seguramente tengan razón, pero bueno, no se puede. Es una religión, no se puede cambiar. Es parte como muy marcada de la cultura, ¿no? Es lo mismo que decir, bueno, si los españoles no jugaran más a la lotería, entonces podrían construir 200 escuelas por año para niños. Pero la realidad es que eso no sucede. ¿Por qué? Porque creer que el humano es solamente un ser racional es un pensamiento cartesiano del año 1600. Con René Descartes, pero René Descartes se murió en el 1650 y después vino Freud en el año 1800, 1900 a decir que somos sujetos de lo inconsciente, somos sujetos del inconsciente y que bueno, con nuestra vida hacemos más o menos lo que podemos todos. Igual, esto no es algo que me digan solamente españoles, sino que muchos argentinos también lo dicen y yo también, la verdad, lo pensé varias veces. Che, somos demasiado fanáticos, quizás estaría bueno que seamos fanáticos con otras cosas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el fútbol en Argentina es una religión. Uno nace con un club de fútbol, se muere siendo de ese club de fútbol y bueno, todo el mundo juega al fútbol, de todas las clases sociales, todo el mundo mira fútbol, es algo que como que nos iguala a todos, ¿no? Es un poco también como sucede en la Navidad y que antes de ser Navidad se llamaban Saturnalias, ¿no? Y era la fiesta del Sol Invictus que se celebraba, el comienzo de los días más extensos, se celebraba el fin de la cosecha, se celebraba el tener ahora alimentos para los próximos meses, y en donde era una semana en la cual había muchas fiestas, obviamente del Imperio Romano, y bueno, y había una equivalencia en el estatus social. Ya los esclavos no eran esclavos, sino que podían ir a comer, por ejemplo, a la casa de sus amos, y viceversa, los amos también podían ir a las casas de los esclavos y ver cómo vivían los esclavos, y eran todos iguales. Y con el fútbol pasa mucho lo mismo. Se puede ver claramente las celebraciones de Argentina campeón, que claramente fueron una de las más populares en la historia del fútbol, y se puede ver gente de todas las clases sociales, de todos los niveles festejando igual, ¿no? De hecho, mucha gente tenía la posibilidad de viajar a Qatar para el Mundial y sin embargo decidió viajar a Argentina para festejar con su gente, ¿no? Y de la misma manera en la que no se discute de religión con una persona religiosa, no se puede discutir sobre si está bien o mal el tema del fútbol con un argentino. Lo mismo sucedería con un brasileño, ¿no? Y con muchos países de Latinoamérica también. Además de que en estos momentos el fútbol sirve como una vía de escape para los grandes problemas económicos y sociales que tiene el país, así como también sucedió en España cuando tuvo la crisis muy fuerte en el año 2008 y que fueron campeones de Europa, campeones del mundo en reiteradas oportunidades, y también muchísima gente salió a festejar y le hizo muy bien a la gente. Acá en mi oficina, en mi despacho, me mandé a imprimir esta imagen de Messi, ¿sí? Del día que le gana Argentina a Países Bajos y hace el famoso topo Gillo, ¿sí? Para que escuche el director técnico y también
el equipo de Países Bajos y lo escribí, lo mandé a imprimir con una frase que dice Flectere sine queo superos acheronta moveo, que es un pasaje de Virgilio, que era un poeta romano, que decía, esa frase se refiere a si no puedo mover a los dioses del cielo, entonces moveré a los del infierno. Es una frase que toma Freud y la utiliza para su libro de la interpretación de los sueños, haciendo referencia a que si no puedo entender los sueños por la vía normal y tradicional del raciocinio, porque los sueños cuando uno los trata de entender no se puede, entonces llamaré al infierno, que básicamente es todo lo que tiene que ver con lo inconsciente. Entonces hace todo su desarrollo sobre la interpretación de los sueños, que hoy está súper vigente también, a partir de esta frase del poeta romano. Y lo tomo de la misma manera con lo que sucedió con Messi, porque lo que hizo Messi fue, obviamente a través de su destreza y también la del equipo, porque el trabajo en equipo fue muy importante, mostrarse irreverente frente a quienes siempre creen que son superiores. En este caso, algunos países europeos, sobre todo los del norte, que a uno lo miran como que uno está debajo. Por eso también es que los mapas fueron construidos por los países del norte y ponen, a pesar de que en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ponen a los países que somos del sur abajo, para que nos acordemos bien quiénes están arriba y quiénes están abajo. Entonces, en Latinoamérica estamos acostumbrados, por una cuestión de supervivencia, a discutir, a pelear y a ser irreverentes cuando hay que ser irreverentes. Y esta actitud que tuvo Messi y esta actitud que tuvo el equipo al devolverle a Países Bajos, al contestarle, al ser vulgares, pero cuando también lo había sido previamente Países Bajos sobrando y quejándose de la selección argentina, fue vista por muchos periodistas y por muchos europeos como algo absolutamente despreciable. Ay, como que no, qué mal, ¿cómo vas a responder? Señoras, señores, en Latinoamérica, en Sudamérica, si no se quejan, los pasan por arriba. Y son cosas que también suceden en Europa. Lo que pasa es que en muchos países no están acostumbrados a tener que discutir, porque las cosas en general funcionan bien y no es necesario discutir. Pero en Sudamérica, si no discutís, te pasan por arriba. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta y a ver que del otro lado te están tratando de inferior, te están tratando de pisotear, psicológicamente inclusive, antes de un partido, cuando les ganás el partido, después le vas a gritar el gol en la cara. Dicho esto, creo que sí, que a pesar de que el fútbol es una pasión y es una religión, me parece que está bueno ver cómo cuando algo realmente nos interesa y nos genera como una atracción y un deseo, le ponemos mucha energía. Y sí estaría bueno ponerle energía a las cosas que son verdaderamente importantes y trascendentales y que nos pueden cambiar la vida para mejor. Pero, bueno, no sucede. En conclusión, cuando emigramos empezamos a ver aspectos de la cultura del país de origen y también del país en el que elegimos para vivir y al cual también queremos y amamos muchísimo. Vemos cuestiones culturales que estarían buenos que se modifiquen y estaría bueno ser más racionales para que esas cosas se puedan cambiar. Que me gustaría que en Argentina se hable menos de fútbol y se trabaje más por la educación, por la economía, por la seguridad, por la salud, seguro que sí. Pero ¿va a suceder? No creo. Que me gustaría que en España no se mueran 50.000 personas al año y generando además un gasto enorme en todo lo que tiene que ver con sanidad pública y privada también. Y en vez de eso, esa gente pueda seguir viviendo, pueda seguir trabajando para que no se destruyan todas esas familias, seguro, pero no es tan fácil. Que me gustaría que en Argentina se coma menos carne para que la gente se muera menos, al igual que en otros países que se muere menos por tener una dieta más balanceada, seguro, pero anda a quitarle la carne a un argentino, casi imposible. Que me gustaría que en España se juegue menos a la lotería y que se pueda invertir ese dinero en otras cosas, seguro que sí, pero no es tan fácil, ¿no? Digo, al final lo que está bueno es poder reflexionar sobre esto, que cada uno tenga sus propias conclusiones, sus propios pensamientos, y si nadie vio como todas estas características culturales como además de que algo que está bueno para la propia cultura, pero también como un problema para el propio país y para la propia sociedad, o cuáles son los problemas que eso puede generar, bueno, está bueno como empezar a pensarlo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, y obviamente te espero también en Instagram y en Twitter con @emigrarmejor.